En este vídeo quiero compartir contigo las 8 lecciones que me hubiera encantado saber cuando tenía veintitantos años, porque podrían haberse convertido en un faro para navegar mejor las tormentas que he vivido y sobre todo también para disfrutar más del viaje. De hecho, seguramente habría conseguido mis objetivos al menos 5 años antes. Vamos a empezar. Número 1. Nada vale la pena si sacrificas tu salud o tus relaciones personales para conseguirlo. Mirad, cuando quieres avanzar en la vida, alcanzar metas ambiciosas o construir algo significativo, es fácil caer en la trampa de creer que tienes que sacrificarlo todo. Y la verdad es que a veces el progreso sí que exige desequilibrio. Hay momentos en los que tienes que darlo todo, trabajar más horas, poner más energía y priorizar el resultado por encima de todo lo demás. Pero aquí está el truco. No puede ser siempre así. Recuerda esto, el equilibrio no es opcional, es estratégico. Yo he vivido esos periodos de todo o nada, horas interminables, noches sin dormir, alejándome de mis amigos y de mi familia, porque sentía que mi futuro dependía de esa etapa. Y sí, a veces ese esfuerzo extremo es necesario para dar el salto hacia adelante, pero también aprendí que el desequilibrio constante no es sostenible y peor aún, puede echar a perder lo que realmente importa. Lo cierto es que progresar no es solo llegar más lejos, sino asegurarte de que llegas entero y con las personas que realmente amas a tu lado. Si no logras encontrar un ritmo que combine esfuerzo y recuperación, lo que construyas podría acabar aplastándote. Además, no lo digo yo, hay un estudio bastante famoso que lleva más de 80 años de Harvard analizando lo que hace que las personas sean felices y longevas. Y tiene una conclusión clara: las relaciones cercanas y de calidad son lo más importante, más incluso que tus éxitos o tus metas. De hecho, la OMS nos advierte que el estrés crónico, típico de quienes vivimos, al menos como yo, persiguiendo objetivos ambiciosos, puede desencadenar problemas de salud graves, desde enfermedades cardiovasculares hasta acabar en depresión. Ten en cuenta que cuidar tus relaciones no es perder el tiempo, es invertir en lo que realmente de verdad te hará feliz a largo plazo el día de mañana. Aunque yo sigo aprendiendo, mi filosofía para avanzar sin perderme en el camino es: define tus temporadas. Hay momentos en los que tendrás que sprintar y otros en los que tendrás que ir al trote. Tienes que identificar en qué etapa estás ahora y ajustar el ritmo. También tienes que establecer límites. Aunque el esfuerzo extremo tiene a veces un lugar, no dejes que se convierte en tu norma principal. Progresar no significa arrasar con todo a tu paso, se trata de construir algo duradero, equilibrando esfuerzo y cuidado, y por eso el éxito verdadero no es solo llegar lejos, sino disfrutar del camino y compartirlo con quienes amas. Y esto, aunque parece muy filosófico, te aseguro que es totalmente cierto. Número 2. A veces tendrás que trabajar con gente que no te caiga bien, pero tienes que aprender al mismo tiempo a saber decir que no. La vida profesional te pondrá enfrente a todo tipo de personas. Algunas te inspirarán, otras te desafiarán y, seamos sinceros, algunas simplemente te van a sacar de quicio. Trabajar con alguien con quien no tienes química, valores en común o formas de pensar similares puede ser bastante incómodo, pero también tienes que verlo como una oportunidad para aprender, crecer y avanzar hacia objetivos más importantes que estén por encima de esas desavenencias. No necesitas que todos te caigan bien, pero sí necesitas saber colaborar, saber buscar ese punto de motivación, algo que vaya más allá. Puedes encontrar puntos en común, debes mantener la profesionalidad y enfocarte en los objetivos compartidos que en muchas ocasiones puede que tengas con esa persona, y todo esto son habilidades muy necesarias para progresar en cualquier ámbito. Sin embargo, hay otra cara de esta moneda. Hay que saber cuándo y cómo decir que no. Trabajar con personas que no te caen bien no significa aceptar cualquier situación o cualquier trato. A veces el coste emocional o profesional de una relación tóxica, una falta de respeto o una dinámica insostenible es demasiado alto. En esos casos, saber decir que no con firmeza y respeto es igual de importante que aprender a gestionar las diferencias. De hecho, un informe de Harvard Business Review destacaba que los equipos más diversos son los más innovadores, pero también, obviamente, los más propensos a tener conflictos. ¿Qué significa esto? Significa que hay que aprender a gestionar esas tensiones, pero también debes reconocer cuando una relación o una colaboración simplemente no funciona y tienes que tomar medidas valientes para proteger tus valores, tu energía y tu tiempo. Conozco multitud de personas que han tenido muchísimos problemas por no saber decir que no y verse obligados prácticamente siempre a tener que decir que sí por el miedo al qué dirán, o quizá que me despidan o que piensen mal de esa persona. En mi opinión, saber decir que no es una habilidad brutal que lleva práctica, más que nada porque si siempre dices que sí, no puedes decir que sí
a lo verdaderamente importante. Número 3. Vas a cometer errores y espero que muchos. Recuerdo que a los 20 años la idea de equivocarme me paralizaba por completo. Creía que cada error era un fracaso personal, una señal de que yo no era lo suficientemente bueno o capaz. Hoy, después de un buen número de caídas y tropiezos, puedo decirte con certeza que los errores no son los enemigos, es más, son tus maestros. Tienes que cambiar totalmente el chip. Intentar evitar los errores a toda costa solo te va a llevar al estancamiento. Por eso, si no estás cometiendo errores, probablemente no estás intentando nada nuevo. Sí, equivocarte puede doler, incomodar, incluso hasta avergonzarte en el corto plazo, pero también es una, si no la forma más efectiva de aprender y crecer. Si no te equivocas, no puedes aprender la lección valiosa sobre lo que funciona, lo que no funciona o cómo mejorar lo que está empezando a funcionar. Es un filtro para la innovación. De hecho, hay un concepto que se llama equivocarse rápido y aprender rápido. Es la metodología que utilizan Google y Spotify, por ejemplo. La clave está en cometer errores pequeños y rápidos para ajustar el rumbo sin perder demasiado tiempo ni recursos. Además, los errores te hacen más humano y más auténtico. De hecho, admitir tus errores, analizarlos y aprender de ellos no solo te hará crecer, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. De hecho, hay un informe de McKinsey que revela que las empresas que fomentan una cultura donde los empleados se sienten cómodos cometiendo errores tienen un 50% más de probabilidades de ser innovadoras. Y lo mismo aplica a nivel personal. Quien no comete errores no puede acabar innovando porque siempre está en la zona de confort. Normalizar el cometer errores es una de las mayores virtudes que puede tener alguien y para eso hace falta también un entorno que entienda que la vida es experimentar, cometer errores e ir mejorando poco a poco. Tienes que aceptar que aunque hagas todo lo posible porque todo salga siempre bien, vas a cometer errores y es parte del proceso. Mi consejo, no pienses de más. Equivócate rápido y mejora más rápido todavía. Número 4. La habilidad más valiosa es tu capacidad de adaptación. Hace 30 años el mundo era completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Muchos de nuestros padres construyeron sus vidas bajo reglas que parecían inamovibles. Estudia, consigue un trabajo estable, quédate allí 30 años, jubílate con una pensión y disfruta de la tranquilidad. Esa fórmula funcionaba, era el estándar del momento, pero hoy pensar que vas a dedicarte a una sola cosa toda tu vida es cada vez menos realista. Las carreras no son líneas rectas, son caminos llenos de giros inesperados. El mundo, de hecho, se mueve a una velocidad que nuestros padres probablemente nunca habrían imaginado y la economía, la tecnología y las tendencias cambian cada vez más rápido. Pensad que hay sectores enteros que han desaparecido en pocos años, mientras que otros que no existían hace una década están explosionando, como puede ser, por ejemplo, el Big Data o la inteligencia artificial. La capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender es la única manera de mantenerse relevante en un mundo que no deja de avanzar y probablemente cada vez se acelere más. De hecho, no es sorpresa que la capacidad de adaptación sea una de las 5 aptitudes clave que actualmente se valora a la hora de conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque el mundo no deja de cambiar y tienes que reciclarte constantemente para ser útil y tener valor en este mercado. Los empleos para toda la vida, en mi opinión, son cosas del pasado. El modelo de estabilidad laboral que tenían nuestros padres ha sido reemplazado por un modelo en el que hay que ser flexible y reinventarse constantemente. Además, las economías son cada vez más frágiles y volátiles. Hay más crisis financieras, hay más cambios en los mercados globales y hay avances tecnológicos que van a redefinir las oportunidades más rápido que nunca. Aunque esto parece difícil o complicado, lo cierto es que también presenta una serie de oportunidades. Nunca ha sido tan fácil emprender, por ejemplo, con pocos recursos e incluso desde países pobres. Y por eso tienes que aprovechar este nuevo mercado porque si no lo haces, si no te adaptas a las nuevas necesidades que va a exigirte el mercado, vas a tener problemas serios. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que ser un aprendiz constante, tienes que abrazar la incertidumbre, tienes que ser ágil pero estratégico y sobre todo tienes que olvidarte del pasado. En definitiva, aunque nuestros padres tuvieron un periodo algo más estable y con más certidumbre que el nuestro y con algo más de seguridad, nosotros tenemos un entorno mucho más complicado, más convulso, pero que nos permite tener oportunidades que nuestros padres jamás habrían soñado. Antes hacía falta mucho capital para empezar cualquier negocio y actualmente, sin dinero, uno puede llegar a lograr una gran riqueza. Por eso, enfócate en la parte buena y sé muy adaptativo para el mercado que viene. El siguiente punto, súper importante, no subestimes el poder de las relaciones personales en el ámbito profesional.
Hay una frase que dice, no es lo que sabes, es a quien conoces. Y aunque te pueda parecer una exageración, tiene mucho de cierto. Ten en cuenta que las relaciones profesionales no solo te abren oportunidades, sino que también te ayudan a crecer como persona. Elegir bien con quién pasas el tiempo en la esfera personal y profesional es lo que te va a cambiar la vida. Muchas veces vas a tener que decir que no a pasar tiempo con personas que no suman y aunque pueda ser duro en el corto plazo si has pasado tiempo con esa gente, lo cierto es que no tienes opción. La gente con la que pasas tiempo, la gente con la que te comparas y la gente que te sirve de inspiración es lo que marca tu nivel de crecimiento. Y al final, para rodearte de gente buena, tienes que saber aportar valor sin esperar nada a cambio. Cuando te acercas a alguien con autenticidad y generosidad, las conexiones que crean son mucho más profundas. No se trata de ir a eventos por ir a eventos y ver lo que aprendes. Tienes que siempre aportar algo. Es la mejor forma de que puedas tener acceso a la gente que más te puede dar a ti también. Y muchas veces las oportunidades no se consiguen por lo que sabes, sino por tu círculo, a quien conoces. Tened en cuenta que en cuanto a conocimiento, mucha gente puede tener niveles comparables, pero es tu red la que determina cómo aprovechas ese conocimiento. Por eso cuando conozcas a alguien interesante, no solo se trata de decir lo conozco, tienes que ver de qué forma puedes ayudar a esa persona y mantener un contacto de forma más o menos constante para que nunca se apague esa llama. Ten en cuenta que no hay tanta gente interesante en el mundo, así que si tienes la suerte de conocer a alguien, deberías cuidar muchísimo esas relaciones. Tienes que ser auténtico. La gente que es fake, la gente que solo va por interés, al final se acaba siempre notando y por eso solo puedes demostrar un interés real si realmente te preocupas por aportar valor a otras personas. Igualmente importante es rechazar y huir de toda persona tóxica. Hay mucha gente que va a querer que te hundas, va a querer que no triunfes. Tienes que deshacerte de esa gente, también de gente que te hace perder el tiempo constantemente y no te aporta nada. Los que critican siempre están por debajo de ti. La gente que va por delante de ti no tiene tiempo ni para fijarse, ni van a gastar su energía buscando cómo criticarte. En definitiva, no subestimes el impacto que una buena relación profesional puede tener en tu vida. Tienes que cultivar tus conexiones con autenticidad, aportar valor sin esperar nada a cambio y rodéate de esas personas que te permitan elevarte, porque al final el éxito no se consigue solo, es un viaje compartido, impulsado por las relaciones que construyes en el camino. Ya lo decía el dicho, dime con quién vas y te diré quién eres. Tenía muchísima razón. Otro pilar fundamental para triunfar es que no esperes demasiado para asumir riesgos. Cuando tienes 20 años la vida te parece eterna. Sientes que tienes todo el tiempo del mundo para tomar decisiones importantes, salir de fiesta, incluso perseguir tus sueños, cualquier cosa. Pero la realidad es que el tiempo vuela y cuanto más tiempo pospones esos saltos necesarios, más difícil resulta salir de tu zona de confort y acabas atrapado como el 90% de la población. Ten en cuenta que el momento perfecto nunca va a existir. Si hay algo que deseas hacer, lo mejor es hacerlo cuanto antes. Mucha gente planifica de más, le dan 1000 vueltas a lo mismo antes de empezar, cuando lo mejor es, una vez tienes algo claro, empezar y corregir sobre la marcha. Lo sé porque he vivido este proceso. Yo personalmente no soy más inteligente que la media española, pero estoy en el 1% en gran parte porque he tomado riesgos calculados y tomar riesgos calculados me ha permitido viajar a otra velocidad. La gente no se da cuenta que sin riesgo la velocidad de crucero es mucho más lenta. ¿Y por qué asumir riesgos cuando uno es joven? En tus veintitantos y treinta y tantos tienes menos responsabilidades, probablemente no tengas hijos ni cargas financieras, tienes más energía y más flexibilidad para recuperarte si las cosas no salen como esperabas. El coste de equivocarte no es tan alto como crees ni vas a hacer el ridículo. La gente muchas veces le para lo que la gente piense de ellos, pero la mayoría de la gente está demasiado ocupada pensando en ellos mismos como para encima recordar tus errores. Quien no se equivoca no triunfa, es algo que quiero que aprendas de este vídeo. Y lo más importante para mí, solo necesitas acertar una vez para triunfar. No hace falta más. Puedes equivocarte 8 veces y a la novena triunfar. Pero si no arriesgas, no puedes triunfar. Con lo cual, por favor, grábate eso a fuego. Un análisis del National Bureau de Economic Research indica que las personas que asumen riesgos en sus veintitantos y treinta y tantos tienen mayores probabilidades de lograr la estabilidad financiera y la satisfacción laboral a largo plazo. Esto se debe a que en esas etapas el margen para experimentar y recuperarse es mucho más amplio. ¿Cómo tomar riesgos inteligentes? Pues bueno, empieza ahora aunque no sea perfecto. Ten en cuenta que no necesitas tener todas las respuestas antes de dar el primer paso.
Aprende mientras avanzas. Acepta el miedo como parte del proceso. La incertidumbre es asumir riesgos, pero el crecimiento siempre viene del lado de la incertidumbre. No hay otra forma. Y recuerda que tomar riesgos no significa actuar de forma impulsiva o sin cabeza. Analiza el panorama a tu alrededor y minimiza simplemente los posibles daños y prepárate para lo inesperado. Y sobre todo, recuerda, enfócate siempre en lo que va a ser mejor a largo plazo. ¿Quiere decir eso que por tomar riesgos vas a triunfar? No, no garantiza el éxito inmediato, pero sí transforma tu trayectoria. Por ejemplo, en mi caso, haber asumido riesgos calculados no solo me permitió crecer, sino avanzar, como he dicho, a una velocidad que no hubiera sido posible de otra manera. Para mí, la lección más importante que he aprendido es que el error más grande es no intentarlo. Ten en cuenta que el mundo no premia a quienes se quedan quietos, sino a quienes tienen el coraje para avanzar, incluso cuando el camino no está claro. Y como he dicho, no necesitas ser la persona más inteligente ni el más talentoso. Solo necesitas atreverte a tomar riesgos calculados y moverte más rápido que los demás. La velocidad es una virtud en la vida real. Número 7. Aprende a desconectar. En la sociedad actual, el agotamiento se ha convertido en un símbolo de éxito. Escuchamos frases como si no estás ocupado, no estás avanzando, o el tiempo es dinero. Pero esta es la verdad. Estar constantemente ocupado no te hace más productivo ni más valioso. Esta es la lección más dura que yo he aprendido en 2024. Para mí, he cometido uno de los mayores errores, no aprender a desconectar. Amo lo que hago, pero el no parar me ha pasado factura. He aprendido que priorizar el descanso y establecer límites no solo es importante, es necesario. Al final no importa cuánto disfrutes de tu trabajo o lo apasionado que seas. De hecho, la productividad tiene un límite. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que la productividad disminuye drásticamente después de trabajar más de 50 horas a la semana. Y lo peor, quienes trabajan más de 55 horas no producen significativamente más que quienes trabajan solo 40. ¿Por qué? Porque también la creatividad necesita algo de espacio y descanso. Las mejores ideas no surgen cuando uno está agotado, sino cuando tu mente está fresca y relajada. Al final, tu salud está en juego y la falta de descanso no solo afecta a tu rendimiento, sino también está muy relacionada con problemas de salud mental como la ansiedad. Este es personalmente uno de mis objetivos para 2025, intentar desconectar de forma productiva. Realmente el descanso no es un lujo, es una parte integral de nuestro éxito. Y a mí, personalmente, considero que me ha frenado mucho este año el no saber desconectar, porque muchas veces pensamos en desconectar como rendirse o como ser vago. Y realmente no es así, es más, es una trampa, ya que cuando desconectas es cuando te permites sacar la mejor versión de ti mismo, si no, no lo vas a lograr. Y la octava y última lección es que tienes que aprender sobre dinero porque no vas a tener una pensión. Uno de los mayores errores que cometemos en nuestros veintitantos es ignorar nuestras finanzas personales. Realmente no depende de cuánto ganas, como mucha gente cree, tengo un buen salario, ya está, no es así. Depende de cómo gestionas tu dinero y cómo de independiente o financieramente libre eres de tu trabajo. En mi opinión, la libertad financiera no es un lujo, es una necesidad o un objetivo bastante básico que lograr. Cuando entiendes que el dinero es una herramienta, no un fin, todo cambia. Construir ingresos pasivos y aprender a invertir no significa que te obsesiones con el dinero, sino que lo utilices para diseñar la vida que tú quieres. Si puedes cubrir tus gastos con rentas o inversiones, tendrás la libertad de elegir cómo y dónde gastar tu tiempo. El problema del dinero es que si no empiezas joven, no puede actuar el interés compuesto. Hay varios estudios que dicen que las personas que desde jóvenes tienen el hábito de ahorrar al menos el 30% de lo que ganan, tienen una probabilidad muy alta de lograr la libertad financiera en menos de 20 años. El secreto, disciplina, planificación y priorizar lo importante. Un error que comete mucha gente es no empezar cuando gana poco dinero porque cree que no va a tener un impacto significativo. Pero lo importante no es el impacto matemático, sino el impacto en tus hábitos. Quien no ahorra con poco dinero, rara vez ahorra con más dinero. Por eso es algo que tienes que hacer 100%. Y sobre todo cuando uno es joven, tiene que controlar sus gastos muchísimo, porque al final, cuando uno está empezando, la capacidad de ingresos suele ir algo lenta, pero los gastos son fácilmente controlables. A medio plazo, la estrategia es casi la opuesta. Tu foco debería ser ganar el máximo dinero posible y poco a poco subir los gastos, porque tampoco quieres ser una persona infeliz. Aunque mucha gente cree que la libertad financiera es dejar de trabajar, para mí lo mejor de aprender sobre dinero
fue que puedo hacer lo que me da la gana. Si quiero grabar un vídeo de YouTube como este, aunque no tenga un retorno directo o significativo sobre mi riqueza, no importa, porque al final, al hacer este vídeo, yo siento una sensación de felicidad de alguna forma, de que sé que alguien en España, en Argentina o en cualquier país puede ver este vídeo, puede escuchar estas lecciones y decir, wow, pues me han servido muchísimo, me inspiran para que mi vida sea distinta, o quizá gente que tiene 40 y tantos y que necesita escuchar cierta palabra, cierta frase, cierto argumento que le permita tomar una decisión que de momento no se ha atrevido. Ese impacto es un impacto que no se mide con dinero, pero que cuando uno recibe un email o un agradecimiento por cualquier cosa que le ha cambiado la vida a otra persona, de verdad que no tiene precio. Así que ojalá les sirva a alguno de vosotros y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente. Un abrazo.